La increíble historia de Adidas y Puma, una rivalidad familiar. La increíble historia de Adidas y Puma, una rivalidad familiar que dividió a un pueblo. En el mundo de la moda deportiva existen dos marcas icónicas que, pese a su fama internacional, comparten un mismo lugar de origen, un pequeño pueblo alemán cuya historia se vio marcada por una disputa familiar digna de una novela. Estas dos compañías, Adidas y Puma, nacieron de la rivalidad de dos hermanos, Adolf Adi Dassler y Rudolf Rudi Dassler, quienes pasaron de ser socios inseparables a enemigos irreconciliables. Su conflicto incluyó acusaciones, traiciones e incluso la influencia de sucesos históricos tan relevantes como la Segunda Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, en 1898, nació Rudolf Dassler, conocido como Rudi. 2 años después, en 1900, llegó Adolf, a quien todos llamaban Adi. Los Dassler crecieron en una familia con escasos recursos en la región de Baviera, donde su padre trabajaba en una fábrica de calzado y su madre tenía un pequeño negocio de lavandería. La delicada economía familiar obligaba a los hermanos a colaborar desde muy jóvenes, entregando la ropa limpia a domicilio. No imaginaban que, con el tiempo, se convertirían en pioneros de la industria deportiva mundial. La Primera Guerra Mundial interrumpió sus vidas juveniles, ambos fueron llamados a filas. Cuando regresaron, la situación de Alemania era crítica, la inflación, la destrucción y las carencias se hacían notar en cada rincón. En medio de este panorama, Adi, apasionado por los deportes y el calzado, decidió aprovechar su afición para fabricar zapatillas específicas para atletismo. Consciente de que la gente no contaba con un calzado especializado para cada disciplina, pensó que unas zapatillas con tachuelas podrían dar ventaja a los corredores. Sin apenas dinero ni recursos, Adi ingenió formas de reutilizar materiales encontrados en viejos campos de batalla, cuero de cascos, cordones de paracaídas y todo lo que pudiera reciclar. Sin electricidad estable, construyó un sistema a pedales para accionar la maquinaria dentro de un pequeño taller en la antigua lavandería de su madre. La creatividad y la dedicación de Adi empezaron a dar frutos. Sus zapatillas, aunque rudimentarias, eran resistentes y cumplían su cometido, ganando fama local. Fue entonces cuando Rudi decidió unirse al emprendimiento. Con un carácter más extrovertido y talentoso para las ventas, se convirtió en el representante comercial de la nueva marca, mientras Adi se enfocaba en el diseño y la producción. Así nació, en 1924, la fábrica de calzado deportivo Hermanos Dassler, Gebruder Dassler Schuhfabrik, que pronto pasó de un modesto taller en la casa familiar a una fábrica con mejor equipamiento. Sus zapatillas se popularizaron especialmente en el fútbol, un deporte en ascenso en Alemania. Parecía que la unión entre Adi y Rudi prometía grandes éxitos. Sin embargo, la llegada de Hitler al poder en 1933 cambiaría el rumbo no solo de Alemania, sino también de los Dassler. El nazismo impulsaba la actividad deportiva como símbolo de fuerza nacional, y la demanda de calzado deportivo aumentó drásticamente. Tanto Adi como Rudi se afiliaron al partido nazi, hecho que algunos justifican como inevitable para quien desease hacer negocios en la Alemania de entonces. Sea como fuere, la fábrica de los hermanos Dassler creció, beneficiándose del énfasis que el régimen ponía en el deporte. Un hito llegó en 1936, cuando Alemania fue sede de los Juegos Olímpicos de Berlín. Con la esperanza de obtener publicidad global, Adi deseaba que un atleta famoso usara sus zapatos. Su mayor apuesta fue convencer a Jesse Owens, el velocista y saltador estadounidense de origen afroamericano. A pesar del contexto hostil, Adi le obsequió un par de zapatillas, y Owens no solo aceptó llevarlas, sino que consiguió 4 medallas de oro, minando la propaganda racias nazi ante los ojos del mundo. Paradójicamente, este éxito catapultó la reputación de los Dassler, quienes empezaron a recibir pedidos desde múltiples países. Sin embargo, el ascenso de la marca exacerbó, poco a poco, las tensiones entre los hermanos. La Segunda Guerra Mundial empeoró la relación. La fábrica se reconvirtió a la producción de botas y armamento para el ejército alemán. Adi gestionaba la parte industrial, mientras Rudi, cada vez más receloso, temía quedar relegado. A ello se sumó el hecho de que compartían la misma casa con sus respectivas esposas e hijos. En una ocasión, durante un bombardeo,
Adi y su mujer bajaron al refugio y se refirió a los bastardos que volvían a atacar, en alusión a los bombarderos aliados. Rudy se sintió aludido y dio por sentado que su propio hermano lo insultaba a él. Desde ese instante, la desconfianza se transformó en enemistad declarada. En la recta final de la guerra, las cosas se tornaron aún más turbias. Rudy fue reclutado, mientras Adi se quedaba a cargo de la fábrica, que ahora fabricaba piezas de tanques. Rudy sospechó que su hermano había maniobrado para enviarlo al frente y quedarse con el negocio. Fue al extremo de denunciar a Adi por ocultar cuero destinado al ejército. Al concluir la guerra, el proceso de desnazificación llevó a juicios donde tanto Rudy como Adi enfrentaron interrogatorios. Rudy pasó un año en un campo de prisioneros y creyó firmemente que su hermano lo había delatado a los aliados. Cuando recobró la libertad y vio que Adi seguía al frente de la fábrica, la ruptura se volvió irreparable. En 1948 dividieron la empresa en dos. Adi creó Adidas, unión de Adi y Dassler, mientras Rudy fundó Puma, tras descartar Ruda. El pueblo natal, separado por un río, se partió en dos bandos, la zona de Adidas y la de Puma. Las familias de los empleados se educaban en escuelas distintas y se evitaban mutuamente. Nacieron bandas rivales y se volvió casi un delito lucir el calzado equivocado en la zona contraria. La hostilidad era tal que la localidad se ganó el apodo de "el pueblo de los cuellos torcidos", porque la gente caminaba mirando hacia abajo para ver de qué bando eran las zapatillas de quien se aproximaba. Mientras tanto, Adi se esforzaba por consolidar Adidas como líder en el mercado deportivo. Su estrategia incluyó patrocinar a la selección alemana de fútbol en el Mundial de 1954. Gracias a los innovadores tacos ajustables diseñados por Adi, Alemania pudo jugar en terreno mojado y vencer sorpresivamente a la todopoderosa Hungría en la final. Conocido como "el milagro de Berna", aquel triunfo hizo que Adidas se convirtiera en símbolo de la nueva Alemania. Puma, por su parte, luchaba por posicionarse como un competidor digno. Rudy logró su mayor golpe en el Mundial de 1970, al patrocinar a la superestrella brasileña Pelé y convencerlo de agacharse a atarse los cordones al inicio de un partido televisado. Ese gesto garantizó a Puma una exposición mundial insuperable. Sin embargo, los constantes gastos en patrocinios llevaron a guerras de ofertas insostenibles para ambas empresas, hasta el punto de rozar la bancarrota en la década de 1980. Finalmente, tanto Adidas como Puma fueron vendidas a nuevos inversores. En Adidas, la llegada del empresario suizo Robert Louis Dreyfus en 1993 permitió reorientar la marca, se reforzó la innovación con productos como las botas Predator y se cerraron acuerdos con estrellas internacionales del deporte. Adidas adquirió Reebok en 2006 y colaboró con celebridades como Kanye West para lanzar las exitosas Yeezy. Puma, en cambio, se diversificó hacia la moda al asociarse con diseñadores como Alexander McQueen y nombrar a Ariana directora creativa, lo que le dio una imagen más vanguardista. Los hermanos Dassler jamás se reconciliaron. Rudy falleció y Adi ni siquiera asistió a su funeral. Poco después murió Adi, siendo enterrado en el extremo opuesto del mismo cementerio. Ni la muerte atenuó su resentimiento. No obstante, en 2009, las compañías organizaron un partido amistoso entre empleados de Adidas y Puma en su pueblo natal para cerrar simbólicamente la disputa. Aún así, la localidad conserva la división geográfica con un lado para Adidas y el otro para Puma, un recordatorio permanente de hasta qué punto dos hermanos pudieron enfrentar a una comunidad entera. Hoy, Adidas y Puma han superado la época de los resentimientos familiares para convertirse en referentes mundiales de la industria deportiva, solo superadas por Nike en ventas. Sin duda, su historia es un fascinante ejemplo de cómo la ambición, la traición y el espíritu emprendedor pueden forjar dos emporios que nacieron del mismo lugar pero crecieron por separado. Y aunque sus fundadores ya no estén para presenciarlo, el legado de los hermanos Dassler pervive en cada par de zapatillas que millones de personas llevan a diario.